Y luego de algunos experimentos, el Mini eléctrico por fin se materializa sobre la actual generación de su tradicional hatchback con carrocería de 3 puertas. Lo probamos en las condiciones reales de Colombia y teniendo en cuenta el uso objetivo de un automóvil como este. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Mini ha tomado una estrategia muy auténtica con este Cooper SE. Porque no es simplemente volver un carro eléctrico y ya, es un reto de ingeniería muy complejo, más tratándose de un auto relativamente pequeño, porque pues ya sabemos que Mini hace muchos años dejó de ser verdaderamente un Mini. Esto es un auto que está en el estándar del segmento B europeo en cuanto a tamaño, y los subcompactos europeos hoy día son más cercanos a lo que eran los compactos hace unos 30 años. Entonces pues Mini no es que sea, pero de todas maneras hay algunas limitaciones a la hora de integrar un sistema de propulsión eléctrico. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tamaño necesario con respecto a un tanque de gasolina. Ahora necesitamos una batería que está en toda la mitad del carro, que a su vez va a aumentar el peso. ¿Qué pasó? El Mini eléctrico es un poco más alto, pero aún así lograron bajar el centro de gravedad, porque es una batería que así sea de 32 kWh en total, unos 28 útiles, pues sigue siendo un peso adicional que hace que un auto de este tamaño pues tenga un peso elevado, como ocurre en todos los autos eléctricos. Y dos, toca equilibrar muy bien ese potencial del motor eléctrico, porque pueden poner algo excesivamente potente, pero ¿qué va a pasar? La identidad del Mini es de tracción delantera, es un auto de tracción delantera muy ágil. ¿Y qué hizo la marca? No se excedió sencillamente con este Cooper SE. El desempeño está justamente, y ya habiéndolo medido, está justamente posicionado entre un Cooper convencional con el 1.5 de 3 cilindros y un Cooper S de gasolina con el motor 2.0 turbo. El Cooper SE queda justo en la mitad en cómo se desempeña. No se excedieron con la potencia, son 184 caballos. No se excedieron con el torque, son 270 newtons, que eso sí, se manifiestan casi inmediato. Entonces en las recuperaciones, esa inmediatez que tiene al responder, sí lo pone al nivel o mejor de un Cooper S con un motor de combustión interna. Y ya después de haberlo exigido, ya ahorita vamos más tranquilos porque tenemos que cuidar la carga para un recorrido más largo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos sentido? Uno, que la identidad eléctrica en Mini se ha sabido adaptar muy, pero muy bien. ¿Qué es lo que han hecho? El chasis se siente tan noble como en otros Mini, más estable de lo que uno esperaría para un vehículo de esta distancia entre ejes o de estas dimensiones. Dos, la dirección se siente más natural, más lineal con respecto a un Mini de combustión interna. ¿Qué pasa? Los Mini por lo general tienen direcciones un poquito más pesadas de lo necesario. En este caso fluye con mayor naturalidad la dirección. Y además, como es tradicional en BMW, el sistema de tracción es muy capaz. Es muy capaz el sistema de tracción. No es un auto que, a pesar de ser tracción delantera y tener mucho torque, esté patinando todo el tiempo. Tiene algo de jaloneos de la dirección cuando uno acelera a fondo, el famoso torque steer que le llaman. Pero a la hora de la verdad es muy controlable, y esos jalones que da la dirección, bueno, si no lo hacía ahorita, no lo hacíamos nunca. Pues regresando al tema, esos jalones que da la dirección son muy fáciles de controlar y son hasta divertidos, ¿saben? Uno ya va exigiendo el carro en las curvas, saliendo de una curva, él no se va a saturar, él ajusta muy bien la fuerza entre ambas ruedas.
Es decir, el torque es abundante, más no excesivo, y el desempeño termina siendo muy balanceado. No es un auto que esté saturado por el exceso de torque de un motor eléctrico. Han sabido calcular muy bien todo el conjunto, el tamaño de la batería, la potencia y el torque del motor. Entonces me termina gustando más que en un Mini convencional cómo fluye dinámicamente al exigirlo, cómo fluye la dirección independientemente del modo en que se vaya, cómo se ajusta el chasis, cómo se acomoda, cómo controla su peso. Y por ese peso adicional, vuelvo a repetir esa palabra porque es muy importante en un auto eléctrico, por ese peso la marcha de la suspensión también termina mejorando porque va más aplomado. Sigue siendo un auto en términos generales duro, pero esas tosquedades que puede uno detectar en otros Mini, sobre todo en los S o en los John Cooper Works, aquí no están. Se siente un auto que transmite el estado del asfalto, pero que para ciudad es perfectamente bueno, o no perfectamente bueno, pero es muy tolerable, teniendo en cuenta que son llantas de bajo perfil, llantas run flat. Entonces, la verdad es una gran solución este Mini eléctrico. Es una identidad eléctrica que la marca ha sabido adaptar muy bien, acoger muy bien, y cuadra perfecto con la identidad de Mini, este Cooper SE. Lo han hecho incluso, a mi percepción, mejor que Smart. Smart se quiso volver 100% eléctrica de una forma rápida. El Smart eléctrico que pude manejar hace unos años, la verdad es que no es un mal producto, pero la adaptación de Mini, el tiempo que se ha tomado Mini para volver su producto insignia algo eléctrico, es un trabajo más concienzudo, mejor hecho. ¿Qué lo limita? La autonomía real, ya con datos reales de propietarios, porque este no es el primer Mini Cooper SE que manejo. También estuve manejando el de un amigo mío en Medellín que lo sacó apenas lo lanzaron. Hemos estado también manejando mucho ese auto en Automóviles Colombia, y esa autonomía real, un poco más de 200 kilómetros en el ciclo WLTP, en las condiciones de nuestras vías y carreteras se convierte más o menos en unos 170. Eso lo limita a paseos pequeños, a ciudad. En ciudad está perfectamente bien, y para pasear uno tiene un poquito más de ansiedad. Uno puede recurrir a ciertos trucos, por ejemplo, la regeneración de energía, el de manejar con un solo pedal. Este carro no tiene levas porque no tiene caja, pero hay carros eléctricos con levas, como un Audi e-tron, como un Chevrolet Bolt. ¿Y qué pasa? Con esas levas uno ajusta la regeneración de la energía, que cuando uno desacelera, que tanto retiene para recuperar esa energía y mandarla a la batería. En este caso no hay levas, pero sí tengo este botoncito acá. Este botoncito, si yo lo presiono, me reduce la regeneración. Si no lo activo, me deja la regeneración en estándar, y al soltar, el auto empieza a frenar de una manera perceptible. Si yo presiono este botón, él desacelera más como un auto convencional en un cambio largo. Va más por impulso. Entonces, usando esa regeneración, uno gana unos cuantos kilómetros. Si yo lo paso al modo green, gano otros cuantos kilómetros. Si yo apago el aire acondicionado, otros cuantos kilómetros. Entonces, si uno le da ansiedad, uno se va ajustando. Y el Mini Cooper SE tiene un modo adicional de manejo que es el Green Plus, o sea, un green pero con el más, modo verde pero ampliado, que ya limita algunas funciones de climatización principalmente, y me va a permitir más autonomía. ¿Qué puede pasar entonces con ese enfoque de eficiencia del Mini, que se equilibra muy bien con desempeño? Que a veces por temperatura puede limitar potencia el motor. Si yo exijo demasiado, muchas aceleraciones a fondo, una carretera de curvas constante yendo muy duro, ¿qué es lo que va a pasar? La potencia disponible, que me marca casi 100%, se me va a pasar un 60%. Entonces el auto va a quedar con potencia limitada en una especie de modo de protección, mientras recupera su temperatura ideal, una temperatura óptima, y ya puede funcionar al 100%. Es algo que hay que tener en cuenta también con este Cooper SE. Pero ¿cuál es la conclusión? Que está muy bien escalonado en la gama Mini, que está muy bien resuelto, a mi modo de ver hasta mejor resuelto que los motores, que los Mini con motor de gasolina, y es un gran producto que no en vano a la fecha es el eléctrico más vendido del país, porque por no mucho más dinero a un Renault Zoe tenemos esto, que es muy superior en prácticamente todo sentido analizable. Muy bien por Mini, porque además ese paso a la electrificación en cuanto al manejo antes lo ha mejorado, que es lo que se afecta también a veces, el tacto del freno. No es el más lineal, a veces tiene un poquito sensible, pero es algo a lo que uno se acostumbra, es algo no muy distinto a los pedales de freno
de otras versiones del Mini. Entonces, la verdad, una gran experiencia con este auto. Es un auto que en un escenario correcto yo tendría en el día a día. A mí personalmente me encanta este concepto adaptado de Mini hacia los vehículos eléctricos y la verdad es que tiene muchísimo futuro. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Y con el Cooper SE lo que ocurre es que al final del día estamos hablando de una generación que ya está en el mercado desde el 2015. Sí, ya tiene un facelift o dos. Y sí, es una versión eléctrica que implica muchas modificaciones. Pero la cabina en general es prácticamente la de cualquier otro F56, es decir, el tercer reencauche del Mini. Porque pues recordemos, R50, R53 pues fueron los primeros Mini modernos, recién los adquirió BMW, luego siguieron los R56, 57, que ya adaptaron mucho de este formato actual que conocemos, y luego los F56, que el cambio más importante, y vale la pena mencionarlo, fue cualitativo. El interior, por ejemplo, ya es muchísimo más ajustado, aunque eso sí, ya se están notando un poco los años que lleva, por más de que haya ciertos detalles muy coquetos y muy interesantes. Entonces, ¿dónde se notan esos años? En esta interfaz. Esta pantalla central, este comando central, que ya no es el velocímetro como lo era en el R56. Este comando central, la verdad es que no es difícil de manejar cuando uno entiende que los menús principales son horizontales. Cuando uno ya entiende ese concepto, uno aprende a manejar muchas de las funciones con más facilidad. Al comienzo no es tan intuitivo, pero lo que es el colmo es que a estas alturas del partido, porque era perdonable en 2015, pero no a estas alturas, es que no tengo un Android Auto. No todos tenemos iPhone, lo siento. De hecho, muchas cosas de las que están viendo en este video se graban con un Android que, valga la redundancia, graba muy buena calidad, y este carro no tiene Android Auto. Hasta un Porsche ya tiene Android Auto. Y digo hasta un Porsche porque muchas veces ocurre que en autos de gama muy alta solo dejan la interfaz para iPhone porque asumen, tal vez con cierta razón, que ya su perfil de clientes solo tiene iPhone. Pero bueno, es lo que ocurre ahora, y ya cada vez menos. Ya hay muchos autos de todos los perfiles que ya tienen su Android Auto, además del Apple CarPlay. Ahora, la pantalla, recordemos, además de la perilla del iDrive, que no es directamente un iDrive porque es la versión del iDrive en Mini, que tiene sus accesos directos, ya la pantalla también es táctil, tiene una respuesta, digamos, buena, unos accesos directos como siempre que parecen de emisoras, pero también son para otras funciones que yo puedo memorizar acá. Entonces tiene una buena combinación de botones. De hecho, aquí se priorizan más los botones que los mandos táctiles. Eso es algo de notar en un auto moderno,
precisamente porque esta generación ya tiene sus añitos en el mercado. Pero pasando a lo específico del Cooper SE, de esta versión eléctrica, son los detalles en verde o en amarillo. Llevamos esa discusión, también la tuvimos en su día con el Countryman Plug-in Hybrid, que si estos detalles eran en verde o amarillo, pero vamos a negociar lo que es una especie de... es como una especie de verde Mango Beach, una cosa así rara, pero es el color específico de los Mini electrificados. Y lo más importante en el día a día va a ser en los instrumentos semidigitales, porque hay unas partes que no son solo gráficas, sino que si es un mando, si son, digamos, un componente físico que está escondido debajo de una pantalla negra y ya luego alumbra desde atrás. Entonces no son del todo digitales y se centran en tres, digamos, guías. La primera, la potencia disponible, la regeneración debajo de la división del ready y la carga. Me dice la autonomía aquí, al grano, y en la mitad del velocímetro. Pero si yo pongo el modo green, me va a salir un piecito que me indica que le suelte presión al acelerador para ahorrar energía, o me va a salir un indicador también en esta parte que me dice que baje la velocidad. Es súper fácil de entender y es una gran interfaz, por más de que sea un poquito simplón en cuanto a los gráficos, para aprender a usar un vehículo eléctrico. Es una gran solución la de Mini con estos instrumentos digitales. De resto, pues yo incluso tengo uno que otro jueguito por aquí en las aplicaciones del carro, en el estado del vehículo, la técnica en vivo. Aquí a mí me encantó un juego que tengo que poner Drive probablemente para que me aparezca, porque ahorita no me lo está habilitando. Aquí está. Entonces le pongo el modo green, que fue el que trajimos la mayoría del día. ¿Y qué es lo que pasa? Me sale el juego del pescadito. Este pescadito va a estar con cara un poquito seria, triste o contento, según qué tan eficiente sea mi manejo. Es un poquito frívolo mostrar esto, pero es que es parte del juego y de lo que hace al Mini un auto feliz y un auto también interesante. Más allá de lo bien hecho que está en la parte técnica, también estos jueguitos ayudan en esos detalles que uno hace que uno disfrute el auto, porque aquí me dice previsión, es decir, la anticipación del manejo y qué tan bueno soy con la aceleración, no en cuanto a agresividad, sino que califique el manejo eficiente. Entonces ahorita el pescadito, como está en aguas revueltas, quiere decir que estoy practicando un manejo muy ineficiente, pero ya conforme uno se va moviendo, el agua del pescadito se va estabilizando y el pescadito va, digamos, saltando y calificando con más estrellas, porque el pescadito desde su tacita marca más estrellas. O sea, le estoy dedicando mucho tiempo a explicar el Mini Maoism Analyzer, que se llama esto, pero es porque es algo muy específico del Mini eléctrico. ¿Qué también es específico? Lo mencioné en las impresiones de manejo, este botón que está acá, que si lo activo es para que el auto regenere menos. Eso también es algo muy propio, más allá de la ergonomía usual de Mini, que con respecto a la generación pasada ya no prima tanto la parte visual. Es decir, antes había un logo, por ejemplo, en esta parte de la climatización era en forma del logo de Mini y era un poquito enredado. Ahora no, ahora es más sencillo. Y me encanta la posición de manejo, muy BMW, volante recto, que uno lo puede acercar mucho, uno puede llevar las piernas no excesivamente flexionadas, pero uno a la correcta distancia de todo, acelerador anclado al suelo como tiene que ser, y los asientos se me hacen fantásticos. Asientos de buen soporte, buen mullido, varios ajustes, e incluso en Mini no se olvidan del apoyo lumbar como en muchos BMW. Este tiene un apoyo lumbar que así sea manual, lo tiene, y uno lo agradece en días tan espantosos como este, con muchísimo tráfico y muchísima lluvia. Se nos hizo de noche y no alcanzamos a hacer todo el video por culpa del tráfico y la lluvia. Estuvimos sentados en un tráfico denso, espantoso por muchas horas y estamos como si nada, precisamente por lo bueno de estos asientos. ¿Qué viene quedando de lo usual de Mini? Estos mandos del volante parecen más complicados de lo que realmente son, pero no lo son. Comandos de voz, contestar, colgar, si acaso subir y bajar volumen, navegar entre las emisoras, seleccionarlas, ilimitador y control crucero, súper simplificado, y uno lo aprende a entender también con los gráficos de acá. Así que bien por Mini en ese sentido.
Atrás es estrecho, pero no tanto como uno podría pensarlo. El baúl es casi de mentiras, pero tiene un doble fondo que le suma utilidad, y uno sabiendo acomodar las cosas, la verdad es que cabe mucho más de lo que uno podría esperar. Y si acaso lo que sigue sin gustarme con el paso de las generaciones es la parte del techo, que está un poquito descuidada. ¿Por qué? Yo cambio la luz ambiental con este mando, y antes había acá como un pequeño LED que alumbraba hacia el poste A. Eso va a estar muy difícil para nuestro productor de mostrar, pero a mí me gustan ese tipo de detalles, ni modo. Ahora se alcanza a ver este pequeño LED, pero escondido, porque antes tenía como su propia superficie, y ahora no, simplemente lo dejaron, pero lo escondieron detrás del poste y se ve medio disimulado. Entonces, sí, cosas descuidadas del techo. Lo otro, la cortinilla del techo panorámico es translúcida, no obstruye del todo la luz, y además es manual, y a veces cuando uno la deja abierta tiende a sonar, y el borde como tal está acabado en un material mucho más vasto que el resto del interior, que tiende a estar muy cuidado, con buenas superficies, con una iluminación ambiental muy sutil. Así que el techo, como siempre, los mini un poco descuidados. Se mantienen estas perillas en algunos de los botones que a mí personalmente me gustan y dan una gran sensación de calidad. Y pues al final, sí, es un F56 pasado eléctrico con algunos detalles específicos, como ya les mostré. Pero al final, un F56 que tal vez ya necesite actualizarse en algunas cosas, y no falta mucho para eso. Y algo que no se me puede olvidar que pasa en muchos autos eléctricos es el sonido al encenderse, que suena como esos sonidos de fondo de las cuñas radiales de los 80. Esa comparación se le ocurre a Enrique, no a mí. Entonces escuchen esto. Y cuando lo apago. Y tiene un poco de estilo ochentero, que pues muy disimulado, como de sintetizador, que también está en los rines, si se fijan. Ya han visto muchas tomas, esos rines que tiene este auto, que a mí me encantan, pero que polarizan un poquito. Y también tiene esa onda ochentera, de ese futurismo medio de la época de cuando empezaba Nintendo, y bueno, ya sabemos cómo mucha música de los años 80, pues está en esa estética de esos rines, o en ese sonidito de cómo se prende el carro. De nuevo, fijarse en esos pequeños detalles. Era casi una obligación de Mini que le saliera bien la jugada al momento de pasarse a la electrificación, pues precisamente esta es una de las pocas marcas cuya identidad es muy consecuente con la implementación de nuevos sistemas de propulsión y una identidad futurista. Aunque no fue un desarrollo de ceros para ser un eléctrico, el resultado es bueno en su equilibrio entre peso y comportamiento dinámico, desempeño general, eficiencia y practicidad en su entorno natural, es decir, la ciudad y sus alrededores cercanos. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.